Saludos amigos y amigas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un placer compartir con ustedes en esta ocasión en la que tenemos el privilegio de contar con los administradores de la Unión Puertorriqueña para una serie de orientaciones de cara al Congreso de las Asociaciones durante el verano del 2022. Mi nombre es Joshua Morales y en esta ocasión me acompaña el pastor Luis Rivera Maldonado, presidente de la Unión Puertorriqueña, y el pastor Víctor Valles, secretario ejecutivo de la misma. Gracias a ambos por haber accedido a este espacio para conversar con los miembros de iglesia y que la gente conozca lo que ha de suceder durante esta ocasión especial. Saludos, Joshua, y a las personas que están con nosotros en esta oportunidad. Es un gusto poder estar contigo y con nuestros amigos para hablar de este evento que esperamos durante 4 años. Una bendición especial para todos los amigos y hermanos que están en sintonía. Que la gracia del Señor les pueda bendecir, les pueda dirigir. Y agradecemos esta oportunidad por esta orientación tan especial que queremos compartir con todos los miembros de la iglesia. Comencemos con literalmente el principio, que es un congreso cuatrienal y cuál es la función de este. El Congreso es un encuentro que se establece en los estatutos de la organización que ha de celebrarse cada 4 años, donde festejamos lo que el Señor ha hecho con su iglesia en el contexto de una región a la que llamamos asociación, donde se rinden informes de lo que se ha hecho durante ese periodo, donde se trazan los planes generales de lo que la iglesia va a hacer en ese territorio y se eligen los dirigentes que van a estar al frente de la iglesia en esa asociación. Pastor Valle, ¿cuál es la importancia o cuál es la visión sobre la importancia de este evento? Los congresos, podemos decir que es una oportunidad de celebrar, es una oportunidad de ver las cosas que el Señor ha hecho durante el periodo que termina en el Congreso. Es la oportunidad de poder establecer planes, desarrollar estrategias para el cumplimiento de la misión. Y es la oportunidad de visualizar qué ha estado ocurriendo y analizar y evaluar si hay algo que debe ser mejorado, algo que debe ser implementado. Pues el Congreso provee para cambios y modificaciones. ¿Esto es un trabajo administrativo o esto es un trabajo espiritual? Ambas. La iglesia le pertenece al Señor y nos ha dado la responsabilidad de participar en un proceso que nosotros hemos llamado democracia representativa, en la cual reconocemos quién está al frente, pero el Señor ha decidido usar seres humanos para trazar los planes y para evaluar cómo nos ha ido hasta el momento. ¿Por qué la Iglesia Adventista ha decidido utilizar este sistema de congreso en el que la selección de sus líderes no se da a través de un grupo, y valga la redundancia, no se da a través de un liderazgo superior que mira hacia abajo y dice, esta es la gente que quiero escoger, sino que decide que la participación en esa selección sea establecida por parte de los mismos miembros y de la gente que pertenece a la organización? Un congreso es una asamblea constituyente en la que se cita a un grupo de personas que representan en los diferentes sectores de la iglesia, y la iglesia adventista ha entendido que es el vehículo más asertivo para poder hacer un trabajo donde todos tengan la oportunidad de ser escuchados, donde todos los sectores puedan ser escuchados. Obviamente no podemos recibir a todos los miembros de la iglesia, por eso es que entonces delegamos esa función en algunos individuos que representan los diferentes sectores. Entonces este grupo de individuos tiene la responsabilidad de escoger, según comprendí, el equipo de líderes que ha de trabajar en favor de la iglesia por los próximos 4 años. ¿Cuáles son estas posiciones que se escogen en el Congreso? Bueno, en el caso de las posiciones que se consideran en el Congreso, hay una comisión que se llama la Comisión de Nombramiento, es la comisión que establece la Constitución y los estatutos, que es la que debe reunirse para evaluar quiénes son las personas que van a dirigir los destinos de esa asociación durante los próximos 4 años. Se eligen el presidente, el secretario, el tesorero, el cuerpo de departamentales que van a trabajar con los diferentes departamentos de la iglesia. Se nombra también la Junta Administrativa del campo y además de eso se nombra los miembros de la Comisión de Constitución y Estatutos.
Ayúdennos a nosotros los simples a comprender. Mencionaron junta directiva. ¿Qué es la junta directiva? ¿Cómo se compone y cuál es su función? Una vez termina el trabajo de la sesión, como bien dijo el pastor Valles, se nombra una junta directiva. Esa junta recibe autoridad delegada de la sesión para administrar los destinos de la asociación durante ese periodo de 4 años. Esa junta toma decisiones, establece los planes y objetivos basados en los lineamientos generales de lo que la Comisión de Planes y Recomendaciones, que quizás vamos a ahondar un poquito más adelante, ha propuesto para que esa administración trabaje. Entonces ellos establecen su plan de trabajo, lo llevan en armonía con la decisión que han tomado de forma democrática en ese cuerpo, atienden los diferentes problemas, emplean personas para realizar el trabajo, todo esto en conexión directa con la iglesia en sus diferentes niveles y en armonía con los reglamentos de la iglesia. Por lo tanto, entendemos que lo que me estás diciendo es que a pesar de que existe una administración escogida, la autoridad máxima de la iglesia local en una asociación está delegada, y cuando decimos delegada implica que esa gente ha sido escogida por la feligresía como un cuerpo entero para que entonces le representen en la selección durante esos 4 años. Así es, aunque pudiera de ser necesario citarse sesiones extraordinarias de la Asamblea Constituyente entre congresos para atender algunas situaciones particulares. Entonces, ¿quiénes participan de este congreso? Bueno, por constitución hay dos tipos de delegados. Están los delegados regulares. Los delegados regulares son los delegados que son nombrados por las iglesias locales. La Constitución y estatutos establece, de acuerdo a la feligresía de esas iglesias, cuántos delegados le corresponden. Así que de acuerdo a la Constitución, la constituyente es la iglesia y la iglesia delega a esos delegados su representación en ese congreso. El otro grupo es los delegados generales. Por supuesto, este grupo es un poquito más grande. Está compuesto por la Junta Administrativa del campo local. Está compuesto por los delegados o los miembros de la Junta Administrativa de la Unión Puertorriqueña y la División Interamericana. Además de eso, los pastores, tanto ordenados como licenciados, son delegados al Congreso, y también los empleados que tienen una credencial. Cuando hablamos de una credencial, el reglamento operativo de la división establece, de acuerdo a la posición que te ocupas, qué tipo de credencial se te otorga. Y esas credenciales están divididas en credencial y licencia. Aquellos empleados que tienen credencial, estamos hablando de aquellos empleados que tienen más de 5 años de experiencia, la Junta Administrativa le vota una credencial o le otorga una credencial a ese empleado, y por tener esa credencial ya automáticamente ese empleado es delegado al Congreso. Además de eso, la Constitución establece que el 10% de los delegados regulares o los miembros de iglesia, la Junta Administrativa y la Administración puede nombrar esa cantidad para que sean presentados en la sesión al principio cuando se abre, para que también sean aceptados como parte de la delegación. Por lo tanto, la composición de estos representantes que participan del Congreso incluye miembros de iglesia y empleados de la organización en todas sus áreas. Y para comprender, ¿verdad? Cada iglesia tiene al menos un delegado. Estos delegados, la pregunta correcta sería, estos delegados que participan, ¿están en representación de carácter propio o están en representación del grupo que le escoge, es decir, la iglesia que le envía? Estas personas son acreditados debidamente por su iglesia para representar los intereses de esa congregación y no están allí a título personal, tienen una función de representación. Y es bien importante que entendamos que siendo que nuestra iglesia, como dije anteriormente, es un sistema democrático representativo, debería haber representación de todos los sectores de la iglesia. De manera que al seleccionar el delegado, la iglesia debería tomar en cuenta que no debemos sesgar la representación a un solo grupo etario o a un solo sexo. Digamos, tiene que haber representación de hombres, de mujeres, de jóvenes,
de ancianos, de personas que son profesionales, de otros que quizás no lo son, para que todo ese mosaico que representa el adventismo en X o Y campo pueda tener la oportunidad de participar en este proceso. Este proceso del Congreso parece ser bastante complejo. ¿Cómo se establecen las reglas del mismo? ¿Existen documentos que preceden la forma de ejecución o la administración se acomoda en algún lugar y determina cómo se procede? Bueno, existe un documento del cual hice referencia anteriormente, que es la Constitución y Estatutos. Este documento es un documento que recibimos de nuestra institución superior, la Conferencia General, y baja la División Interamericana a través de su reglamento, y cada asociación y cada institución de la Iglesia toma ese modelo de esa Constitución y Estatutos y podemos decir, la toma, la adapta de acuerdo a lo que está establecido por el mismo reglamento para implementarlo, y así pues cuando hablamos del Congreso como tal, ese documento establece cuáles son los delineamientos a seguir en cuanto a ese Congreso, cómo se nombran los delegados, quiénes son los delegados, cómo se nombra la comisión organizadora, cómo se nombra la comisión de nombramiento, cómo se nombra la comisión de constitución y estatuto. Al fin y al cabo, diríamos que es un reglamento normativo que establece, ¿verdad?, cuál es la norma a seguir en ese proceso. ¿Esas reglas son cambiables o son reglas que están establecidas y no las podemos cambiar? ¿Cuándo podrían cambiar esas reglas de cara a un Congreso? Sí se pueden cambiar, pero se debe hacer en un marco de orden, y para eso hay una comisión permanente que trabaja con la revisión de los estatutos y presenta una propuesta a esta sesión. O sea que cada 4 años es posible adoptar algunos cambios por situaciones que emergen en el proceso y que tienen cierta conveniencia que se modifiquen. Esa propuesta es presentada a los delegados en la sesión y se define si se acepta o entonces si se puede modificar para hacerle cambios adicionales, que sería en la siguiente sesión. Y no solo es en la siguiente sección, sino que tiene que ser aprobada por toda esa gama de delegados que participan del Congreso, y no es una decisión exclusivamente administrativa, sino a nivel de la representación de la Iglesia. Con la mención de que hay algunos elementos que, como mencionó el pastor Valle, son medulares en las constituciones y en los estatutos, porque están previamente definidos por la Asociación General. Nosotros podemos adaptar algunos asuntos, pero hay unos que son muy nucleares e importantes que deben permanecer. Me alegra saber esto, y yo estoy seguro que aquellos que nos escuchan en esta hora, este tipo de información nos llena de ánimo en conocer que los procesos están establecidos y que no son procesos que se dan por capricho, sino que podemos estar confiados en que nuestra institución, como una iglesia organizada, ha provisto para que nosotros podamos hacer esta ejecución de un congreso de forma ordenada, representando no solamente el deseo de la gente, sino nuestro carácter como institución y servidores de Dios. Pastor, en el cielo hay orden, dice la palabra de Dios. Y si en el cielo hay orden, también la iglesia tiene que copiar el modelo divino. Y la reglamentación que tiene la iglesia establece cómo es que se implementa el orden en la iglesia. Y no tan solamente la Constitución, hay otros reglamentos de los cuales la iglesia tiene, que nos da las directrices a nosotros de cómo deben hacerse los negocios, cómo deben tomarse las decisiones. Por ejemplo, en la iglesia local existe el manual de iglesia. Ahí establece cómo es que la iglesia local funciona. Y eso pues son directrices que hemos recibido, que creo que guardan mucha relación con ese orden, ese modelo de orden que hemos recibido del cielo. Ustedes son el presidente y el secretario ejecutivo de la organización en Puerto Rico. ¿Cuál es su función como miembros de la Unión Puertorriqueña en los congresos particulares de cada asociación? Nosotros venimos a ser delegados, como bien dijera el pastor Valle hace un momento, pertenecemos a la junta directiva, pero por ser los principales oficiales de la organización superior, estamos allí para asesorar y para coordinar los trabajos y para asegurarnos de que lo que está escrito en los estatutos y los reglamentos de la iglesia se cumpla.
Hay un elemento, Joshua. En el caso del presidente de la Unión, él es el que preside las comisiones, la comisión coordinadora, la comisión de nombramientos, que son todas las comisiones más principales del Congreso. En el caso de mío personal como secretario, mi deber y mi función es conocer, entender los reglamentos y servir de asesor. Cualquier duda que haya sobre algún procedimiento, se consulta a este servidor para ver qué es lo que establecen los reglamentos de la iglesia para saber el orden a seguir.